Marido dejó a su esposa con una hija y sin nada, pero al querer burlarse años después quedó atónito. Clara se levantó antes del amanecer, como cada día, para preparar el desayuno con los escasos ingredientes que quedaban en la alacena. Las noches sin dormir habían dejado marcas profundas en su rostro, y el cansancio de cargar con todo el peso de la familia comenzaba a reflejarse en su mirada. Alejandro, su esposo, estaba sentado en la mesa, revisando por enésima vez las cuentas que nunca cuadraban. «No sé cómo esperas que salgamos adelante con lo poco que ganas», dijo él, su voz cargada de reproche, mientras lanzaba los papeles sobre la mesa de madera gastada. Clara apretó los labios, conteniendo las palabras que querían salir como dagas. No era la primera vez que Alejandro la culpaba por su fracaso, pero esta vez dolía más. Sabía que él había gastado todo el dinero en una apuesta absurda, prometiéndole que sería la solución a sus problemas. La promesa, como tantas otras, se había convertido en una mentira más. «Estoy haciendo lo que puedo», respondió ella con voz queda, sosteniendo la mirada de su esposo. En su interior, el orgullo luchaba contra el miedo. Alejandro se levantó de golpe, derribando la silla. «Eso no es suficiente, Clara. Estoy harto de esta vida miserable. Tú y esa niña que viene en camino son un lastre», gritó, señalando el vientre de Clara, que apenas comenzaba a mostrar su embarazo. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Clara retrocedió, llevando una mano instintivamente a su vientre. Las lágrimas querían brotar, pero se negó a dejarlas salir frente a él. «¿De verdad piensas eso de mí?», preguntó en un susurro, esperando que, tal vez, hubiera una chispa de arrepentimiento en sus palabras. Pero Alejandro no respondió. Simplemente agarró su chaqueta y salió de la casa, dejando tras de sí un silencio pesado y doloroso. Esa noche, Clara esperó a Alejandro hasta que las velas se consumieron. Afuera, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo también llorara por ella. Cuando finalmente se dio cuenta de que él no regresaría, fue a la habitación, donde encontró una carta sobre la cama. «Clara, no puedo seguir viviendo así. No nací para ser pobre. Me voy a buscar una vida mejor. Espero que encuentres la manera de arreglártelas. No puedo cargar con esta responsabilidad». El papel cayó de sus manos, y un grito desgarrador escapó de su garganta. Las paredes de la pequeña casa parecieron encogerse, como si quisieran aplastarla. Clara cayó de rodillas, abrazando su vientre mientras las lágrimas finalmente fluían sin control. Pensó en todas las veces que había sacrificado sus propios sueños para apoyar a Alejandro, en las noches en vela bordando ropa para ganar unos pesos extra, en las promesas vacías de un futuro mejor. Y ahora, cuando más lo necesitaba, él la abandonaba. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro no solo se había ido, también había vaciado los pocos ahorros que tenían en el banco, dejándola sin un solo peso. Clara tuvo que vender sus pocas joyas para poder comprar comida, pero no pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a extenderse por el pueblo. ¿Supiste lo de Alejandro? Dicen que dejó a Clara sin nada. ¡Qué desgraciado! Pero ella también tiene culpa por haberse casado con un hombre así. Pobrecita, aunque quién sabe si realmente sea tan inocente. Clara soportaba las miradas y los susurros mientras caminaba por el mercado, con la cabeza en alto aunque el corazón se le rompiera un poco más cada día. Sabía que no podía darse el lujo de derrumbarse. Tenía que ser fuerte, no por ella, sino por la hija que llevaba en su vientre. Una noche, mientras intentaba dormir en el pequeño colchón que ahora compartía con sus pesadillas, Clara se levantó de repente, incapaz de contener el peso de su desesperación. Caminó hacia la ventana y miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban indiferentes a su sufrimiento. ¿Por qué a mí?, murmuró, su voz rota por el llanto. Se arrodilló frente a la cuna que había preparado para su hija, acariciando el pequeño colchón vacío. No sé cómo voy a hacerlo, pero te prometo que no voy a dejar que suframos más. Un día, Alejandro pagará por lo que nos hizo. En ese momento, algo cambió en ella. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una determinación feroz. No podía confiar en nadie más que en sí misma,
y no iba a permitir que el abandono de Alejandro definiera su vida ni la de su hija. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Clara, con ojeras profundas y una palidez que acentuaba las líneas de su rostro, salió de la casa con un pequeño cesto de bordados que había pasado la noche completando. Su vientre ya era notorio, un recordatorio constante de la vida que dependía de ella. Pero en el pueblo, esas mismas señales de su embarazo eran un motivo más para que la gente hablara. Ahí va Clara, la abandonada. ¿Te imaginas? Con un marido que la dejó con una hija en camino. Pobre, pero dicen que Alejandro no aguantó más porque ella era una carga. Tal vez no era tan buena esposa. Clara escuchaba los murmullos sin detenerse, sus pasos firmes aunque por dentro sintiera que cada palabra la apuñalaba. Su orgullo, ese escudo que la mantenía de pie, se tambaleaba con cada mirada de lástima o desprecio que recibía. En el mercado, intentó vender sus bordados. Eran piezas hermosas, llenas de detalles que hablaban de las largas horas que Clara dedicaba a su trabajo. Pero los compradores eran escasos, y quienes se acercaban ofrecían precios irrisorios. No puedo pagar más por esto, mujer. Ya sabes cómo están las cosas, decía un hombre mientras examinaba uno de sus manteles con desdén. Clara aceptaba las monedas, sintiendo como su dignidad se desmoronaba un poco más con cada venta. En sus manos llevaba no solo sus bordados, sino también su orgullo y su desesperación. Cuando regresó a casa esa tarde, con apenas lo suficiente para comprar un poco de pan y frijoles, encontró una carta pegada en la puerta. Era del propietario de la casa, exigiendo el pago del alquiler atrasado. Clara se apoyó contra la puerta, apretando la carta contra su pecho mientras las lágrimas finalmente caían. Se dejó caer al suelo, abrazando su vientre y susurrando, no sé cómo vamos a salir de esto, pero no voy a dejarte sola. Prometo que lo intentaré, aunque no sepa cómo. Esa noche, con el hambre retorciéndole el estómago y la carta del propietario aún en sus manos, Clara tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía permitir que su hija naciera en medio de tanta miseria y humillación. Si Alejandro había elegido abandonarlas, ella elegiría luchar. Por primera vez, dejó de pensar en lo que él le había quitado y comenzó a enfocarse en lo que aún tenía, su fuerza, su habilidad y su determinación. Al día siguiente, tocó la puerta de Doña Rosario, una anciana conocida por su habilidad con las costuras y por tener un corazón generoso. Clara sabía que era su última oportunidad. Doña Rosario, sé que no tengo nada que ofrecerle, pero necesito aprender de usted. Si me enseña a mejorar mis bordados, prometo que le devolveré cada centavo que gane gracias a su ayuda. La anciana la miró en silencio, su expresión seria, pero en sus ojos había un destello de compasión. Clara, la vida no ha sido fácil para ti, ¿verdad? Pero tienes algo que pocas personas tienen, una voluntad de hierro. Ven, vamos a trabajar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y aprendizaje. Clara pasaba las mañanas en el mercado, vendiendo lo poco que tenía, y las tardes en casa de Doña Rosario, aprendiendo a usar los hilos y las telas como herramientas para contar historias. Cada puntada era un acto de resistencia, cada diseño un reflejo de su lucha interna. Sus manos, ásperas y heridas por el trabajo, se movían con una precisión casi mágica, creando piezas que parecían salidas de un sueño. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en los que las ventas eran nulas, en los que Clara volvía a casa con las manos vacías y el corazón lleno de dudas. Hubo noches en las que el hambre la despertaba, recordándole lo precaria que seguía siendo su situación. Una tarde, mientras Clara trabajaba en un vestido especialmente complicado, sintió un dolor agudo en el vientre. Se detuvo, respirando profundamente, pero el dolor no cedía. Alarmada, se dirigió a casa de Doña Rosario. Algo anda mal, Doña Rosario. Mi bebé, dijo con voz temblorosa, mientras las lágrimas comenzaban a caer. La anciana, con la experiencia de alguien que había visto mucho en la vida, la ayudó a recostarse y le habló con calma. Escucha, Clara. Tienes que cuidar de ti misma. No puedes seguir exigiéndote tanto. Tu hija necesita que estés fuerte. Esas palabras resonaron en Clara como una advertencia.
no podía permitirse fallar. No ahora, cuando cada decisión que tomaba era crucial para el futuro de su hija. Decidió reducir sus horas de trabajo y centrarse en crear menos piezas, pero de mayor calidad. Con el tiempo, sus diseños comenzaron a destacarse en el mercado, y la gente empezó a buscarla específicamente a ella. ¿Eres la famosa Clara? Me dijeron que tus bordados son únicos, dijo una mujer elegante un día, mientras examinaba uno de sus manteles. Clara asintió, su voz serena pero llena de determinación. Cada pieza que hago tiene una historia. Y pongo todo mi corazón en ellas. Las palabras eran ciertas. Cada bordado que salía de sus manos llevaba consigo una parte de su alma, una prueba de que, a pesar de todo, Clara seguía de pie. El día que dio a luz a Sofía, Clara sintió que todo el dolor y el sacrificio habían valido la pena. Sostuvo a su hija entre los brazos, mirando su pequeño rostro con lágrimas en los ojos. Sofía, mi amor, prometo que nunca dejaré que te falte nada. Tú eres mi luz, y por ti voy a llegar más lejos de lo que nadie se imagina. En ese momento, Clara entendió que su lucha apenas comenzaba. Pero también supo que, por primera vez, tenía una razón poderosa para seguir adelante. La mañana se presentó gris, como si el cielo compartiera el peso de las preocupaciones que cargaba Clara. Aunque los días eran arduos y las noches interminables, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Había pasado semanas tocando puertas en busca de trabajo y, aunque el rechazo era una constante, la promesa de aprender más sobre costura en casa de Doña Rosario había dado un nuevo propósito a su lucha. Doña Rosario, una mujer mayor de rostro severo pero bondadoso, observaba a Clara con una mezcla de admiración y escepticismo. La joven madre no solo aprendía rápido, sino que ponía una pasión desbordante en cada puntada. No es fácil lo que estás haciendo, niña, dijo la anciana mientras ajustaba sus gafas para examinar el delicado bordado que Clara había terminado esa tarde. Nada en mi vida lo ha sido, Doña Rosario. Pero no puedo darme el lujo de rendirme, respondió Clara, sus manos temblando de cansancio pero su voz llena de determinación. Con cada día que pasaba, Clara mejoraba no solo su técnica, sino también su confianza. Aprendió a mezclar colores, a crear patrones intrincados y a trabajar con telas que antes le habrían parecido intimidantes. Pero más allá de las habilidades, lo que realmente estaba creciendo era su fortaleza interna. Cada puntada era un recordatorio de que estaba construyendo algo propio, algo que nadie podría quitarle. No obstante, el camino no estuvo libre de obstáculos. El jefe de la tienda donde Clara consiguió trabajo como costurera solía subestimarla y, en ocasiones, humillarla frente a los clientes. Mujeres como tú deberían estar agradecidas de que alguien les dé una oportunidad. Si no fuera por mí, estarías en la calle, le dijo un día, al ver que Clara se demoraba en entregar un pedido. Clara apretó los dientes, mordiéndose la lengua para no responder. Cada humillación que soportaba era una lección más en paciencia y resistencia. Ella sabía que ese trabajo, por ingrato que fuera, era el primer paso hacia algo más grande. Con los meses, sus diseños comenzaron a destacar. Los clientes notaban que las piezas hechas por Clara tenían un toque especial, una delicadeza que no encontraban en otros productos de la tienda. Incluso las mujeres más adineradas del pueblo comenzaron a solicitar que fuera ella quien confeccionara sus vestidos. ¿Quién hizo esto?, preguntó una clienta, sosteniendo un vestido bordado con flores de colores vivos y detalles dorados. Fue Clara, respondió el jefe, aunque a regañadientes. Las palabras de alabanza comenzaron a llegar a oídos de Clara, y aunque su jefe intentaba minimizar su trabajo, ella sabía que estaba en el camino correcto. Con cada elogio, su confianza crecía, y con cada peso que ganaba, ahorraba para su sueño, abrir su propio taller. Finalmente, después de 2 años de trabajo incansable, Clara logró ahorrar lo suficiente para comprar una máquina de coser usada y alquilar un pequeño espacio en su propia casa. Transformó un rincón de su humilde hogar en un taller improvisado, donde trabajaba hasta altas horas de la noche mientras Sofía dormía en la habitación contigua. La transición no fue fácil. Los primeros meses como independiente estuvieron llenos de incertidumbre.
Había días en los que no llegaban pedidos y noches en las que la duda la asaltaba como un enemigo invisible. Pero Clara, con la resiliencia que había forjado en el fuego de la adversidad, se negó a rendirse. Un día, una oportunidad inesperada tocó a su puerta. Una mujer elegante, cuya presencia llenó el pequeño taller con un aire de autoridad, se presentó como Carmen, una organizadora de eventos sociales en la ciudad. Me dijeron que aquí hacen los mejores bordados del pueblo, dijo, observando con curiosidad los trabajos que Clara tenía colgados en las paredes. Hago lo mejor que puedo, respondió Clara, con una modestia que no lograba ocultar su orgullo. Carmen examinó los bordados con detenimiento y, tras un momento, dijo, tengo un cliente que necesita un vestido especial para una boda importante. Es un riesgo, pero quiero que lo hagas tú. El pedido representaba no solo un desafío técnico, sino también una gran responsabilidad. Clara pasó días diseñando y confeccionando el vestido, cuidando cada detalle como si fuera un reflejo de su propia vida. Cuando finalmente entregó el vestido, Carmen quedó impresionada. Tienes talento, Clara. Mucho talento. Si sigues trabajando así, no tardarás en ser reconocida más allá de este pueblo. Ese comentario, aunque sencillo, fue como un faro en medio de la oscuridad. Clara comprendió que su trabajo podía abrirle puertas que antes parecían cerradas. Con el tiempo, su taller comenzó a ganar notoriedad. Los pedidos llegaban con mayor frecuencia y Clara empezó a soñar en grande. Pero aunque el éxito tocaba a su puerta, ella nunca olvidó los días de hambre y las noches de desesperación. Esos recuerdos se convirtieron en su fuerza, en el combustible que la impulsaba a seguir adelante. Sofía, mientras tanto, crecía observando a su madre con admiración. Aunque era joven, entendía los sacrificios que Clara había hecho para llegar a donde estaba. «Mamá, ¿crees que algún día seré tan fuerte como tú?», preguntó una noche, mientras ayudaba a su madre a organizar los hilos de bordado. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Sofía. Y un día, el mundo lo verá». Esa promesa, hecha en voz baja bajo la tenue luz de una lámpara, marcó un momento clave en la vida de ambas. Clara ya no era la mujer que había sido abandonada con una hija en el vientre. Ahora era una emprendedora, una luchadora y, sobre todo, un ejemplo para su hija. El tiempo había pasado con la crueldad que solo los años conocen. Clara, ahora una mujer reconocida y respetada en el pueblo, había transformado su vida y la de su hija Sofía a fuerza de trabajo y sacrificios. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, había estado trabajando en silencio, tejiendo los hilos de un reencuentro que cambiaría todo. Era una tarde de verano cuando el murmullo comenzó a recorrer las calles del pueblo. Al principio, fueron susurros apenas audibles, comentarios fugaces entre los vecinos que poco a poco se convirtieron en un rumor ensordecedor. Alejandro había regresado. Clara estaba en su taller, concentrada en terminar un diseño complicado, cuando una vecina entró apresuradamente, con la respiración entrecortada. «Clara, ¿ya supiste?», dijo, casi sin aliento. «¿Qué sucede, Margarita?», preguntó Clara sin apartar la mirada de su costura, acostumbrada a las habladurías del pueblo. «Alejandro está aquí. Lo vi bajarse de un auto negro en la plaza. Se ve diferente». El corazón de Clara se detuvo por un instante. Aunque habían pasado 10 años, su nombre aún tenía el poder de abrir heridas que ella creía cerradas. Pero no dejó que Margarita lo notara. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», respondió con frialdad, como si esas palabras no le pesaran. Margarita la miró con curiosidad, pero no insistió. Después de todo, todos sabían que Clara no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Sin embargo, cuando la vecina salió, Clara dejó de trabajar. Sus manos temblaban, y tuvo que sentarse para evitar que sus piernas, débiles de repente, la traicionaran. Alejandro. El hombre que había destrozado su vida estaba de regreso, y con toda probabilidad, traería consigo más sufrimiento. Mientras tanto, Alejandro, quien había llegado al pueblo con la arrogancia de alguien que cree tener el mundo a sus pies, caminaba por las calles empedradas como si aún fueran suyas. Vestido con un traje caro y con un aire de superioridad, observaba a los habitantes con desdén.
Este lugar no ha cambiado nada. Sigue siendo un rincón miserable, murmuró para sí mismo, deteniéndose frente a la iglesia. Los recuerdos lo golpearon como un látigo. Clara, su esposa, mirándolo con lágrimas en los ojos el día que la abandonó, el pueblo que lo había visto partir sin siquiera despedirse. Pero Alejandro no sentía remordimiento. Había conseguido lo que quería: dinero, poder y una nueva vida. Lo que no esperaba era ver a Clara. La primera vez que la vio fue desde la ventana de un café. Estaba de pie en la plaza, revisando una lista de materiales que necesitaba para su taller. El cabello de Clara, ahora recogido en un moño sencillo, brillaba bajo el sol. Su postura era erguida, y había en su rostro una determinación que Alejandro no recordaba. «No puede ser ella», murmuró, inclinándose hacia adelante para asegurarse de que no estaba viendo visiones. Pero era Clara. La mujer que él había dejado en la pobreza más absoluta ahora parecía segura de sí misma, incluso poderosa. Alejandro sintió una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Cómo era posible que esa mujer, a quien él había considerado un lastre, estuviera de pie, luciendo más fuerte de lo que jamás la había visto? Decidido a enfrentarla, Alejandro se acercó a la plaza con paso firme. Los habitantes lo miraban con curiosidad, algunos con desprecio, pero él los ignoró. Todo su enfoque estaba en Clara. «Clara, tanto tiempo sin verte», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara levantó la mirada, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Alejandro, el hombre que había sido su esposo, el padre que Sofía nunca conoció, el causante de años de dolor. Pero Clara no era la misma mujer que él había dejado atrás. «Alejandro. No pensé que volverías a este lugar», respondió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro estudió su rostro, buscando algún indicio de la joven insegura que él había conocido. Pero no encontró nada. Clara no mostró ni un rastro de debilidad, y eso lo irritó. «He venido a ver cómo están las cosas aquí. Parece que has hecho algunos cambios en tu vida», dijo, su tono burlón apenas disfrazado. Clara lo miró con frialdad, y luego respondió: «Sí, algunas cosas han cambiado. A diferencia de ti, yo no huyo de mis responsabilidades». La respuesta fue como un golpe, pero Alejandro se negó a mostrarlo. En lugar de eso, soltó una risa seca. «No me malinterpretes, Clara. Me alegra que hayas salido adelante. Aunque debo admitir que nunca pensé que fueras capaz». Clara lo observó por un momento antes de responder: «Hay muchas cosas que nunca pensaste, Alejandro. Pero eso no significa que no sean posibles». Con esas palabras, Clara tomó sus cosas y se marchó, dejando a Alejandro de pie en medio de la plaza, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, Alejandro se quedó en su hotel, dándole vueltas al encuentro. Por primera vez, la duda se coló en su mente. ¿Había subestimado a Clara? ¿Y qué significaba esa fuerza que ahora veía en ella? Mientras tanto, Clara volvió a su taller y cerró la puerta con llave. Se permitió unos minutos para respirar profundamente, procesando las emociones que había mantenido bajo control durante el encuentro. Alejandro había regresado, pero ella no iba a permitir que volviera a destruir su vida. «Si cree que puede intimidarme, está muy equivocado», murmuró, mientras sus manos trabajaban automáticamente en un nuevo diseño. Clara sabía que este era solo el comienzo. El regreso de Alejandro traería desafíos, pero también una oportunidad para demostrarle que ella no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. El salón del evento benéfico estaba decorado con un lujo opulento que contrastaba con la austeridad del pequeño pueblo que rodeaba el lugar. Las luces cálidas iluminaban las mesas cubiertas con manteles de seda, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba música suave en el fondo. Este evento era la cita social más importante del año, donde la élite del pueblo y la región se reunía para mostrar su generosidad, pero también para alimentar su vanidad. Entre los invitados, Alejandro se movía con confianza. Vestía un traje impecable, y su presencia llamaba la atención. Había regresado al pueblo para reafirmar su poder, para recordar a todos que él era ahora un hombre de éxito. Con su nueva esposa, Rebeca, a su lado, Alejandro estaba decidido a disfrutar de cada momento de su triunfo.
Alejandro, ¿quién es esa mujer de la que todos hablan? Preguntó Rebeca, curiosa. ¿De quién hablas? Respondió él con desinterés, mientras tomaba una copa de vino. De la diseñadora. Me dijeron que algunos de los vestidos más impresionantes de esta noche fueron creados por ella. Alejandro frunció el ceño. Había oído rumores sobre Clara y su taller, pero se negó a creer que pudiera estar en el mismo nivel que los diseñadores de renombre que frecuentaban este tipo de eventos. Sin embargo, su curiosidad comenzó a crecer. Mientras tanto, Clara llegaba al evento acompañada de Sofía, quien ahora, con 19 años, se había convertido en una joven elegante y talentosa. Ambas caminaban con una seguridad que hacía que las miradas se posaran sobre ellas. Clara llevaba un vestido de su propia creación, un diseño único que destacaba por su sencillez y sofisticación. El silencio momentáneo que se produjo al entrar al salón fue ensordecedor para Alejandro. Al voltear, su mirada se encontró con la de Clara, quien no mostró ningún indicio de incomodidad. Al contrario, su porte era altivo, su expresión serena, como si no hubiera nadie en la sala que pudiera intimidarla. ¿Es ella?, preguntó Rebeca, notando el cambio en el rostro de Alejandro. Sí, es Clara, respondió él, incapaz de disimular su sorpresa. El ambiente se llenó de murmullos. Algunos reconocieron a Clara como la abandonada, mientras otros solo la veían como la talentosa diseñadora que había ganado notoriedad en los últimos años. Pero para Alejandro, la transformación de Clara era una bofetada a su ego. Decidido a enfrentarse a ella, Alejandro se acercó. Clara lo vio venir, pero no hizo ningún movimiento para evitarlo. Clara, debo decir que estás irreconocible. Parece que los años te han tratado bien, dijo Alejandro con un tono que intentaba ser casual, pero que no podía ocultar su incomodidad. Los años han sido generosos conmigo, Alejandro. Tal vez porque los aproveché para construir algo real, algo que no se desvanece con el tiempo, respondió Clara con una sonrisa tranquila, pero sus palabras tenían filo. Alejandro se sintió expuesto, pero no estaba dispuesto a dejar que Clara tuviera la última palabra. Señaló su vestido. Es un diseño interesante. ¿Quién te lo prestó?, dijo, con un tono que intentaba ser mordaz. Clara se permitió una pequeña risa, suficiente para atraer la atención de quienes estaban cerca. Lo diseñé yo misma, Alejandro. Pero no te preocupes, si necesitas un traje para cuando la fortuna te vuelva a abandonar, estaré encantada de hacerlo. Eso sí, te cobraré el precio completo. Las palabras de Clara resonaron en el salón como una declaración de guerra. Los murmullos se intensificaron, y Alejandro sintió que su rostro se calentaba por la humillación. Clara, en cambio, mantuvo su compostura, tomando de la mano a Sofía para llevarla hacia otra parte del salón. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía en voz baja, preocupada por la interacción que acababan de tener con Alejandro. «Estoy más que bien, Sofía. Hoy me he dado cuenta de algo muy importante. Él ya no tiene poder sobre nosotras», respondió Clara con firmeza. Mientras tanto, Alejandro, aún impactado por lo ocurrido, se retiró a un rincón del salón. Rebeca lo siguió, curiosa pero también molesta por la reacción de su esposo. «¿Por qué te afecta tanto esa mujer?», preguntó, cruzándose de brazos. «No me afecta. Solo me sorprende lo que ha logrado. No es nada comparado con lo que tenemos tú y yo, claro, pero», Alejandro dejó la frase inconclusa, como si intentara convencerse a sí mismo de que lo que decía era cierto. Rebeca no respondió, pero la inseguridad en las palabras de su esposo no pasó desapercibida. Esa noche, mientras el evento continuaba, Clara recibió múltiples elogios por sus diseños, consolidando aún más su posición como una diseñadora de talento. Sin embargo, lo que realmente le dio satisfacción no fue el reconocimiento, sino la expresión en el rostro de Alejandro. Por primera vez, lo había visto vulnerable, incluso derrotado. Cuando el evento terminó, Clara y Sofía caminaron juntas hacia casa. La noche era fresca, y el aire estaba cargado de una energía renovadora. «Mamá, hoy mostraste una fuerza que espero tener algún día. Eres mi ejemplo a seguir», dijo Sofía, abrazando a su madre.
Tú ya tienes esa fuerza, hija. Lo único que necesitas es encontrar la oportunidad para mostrarla, respondió Clara, con una mezcla de orgullo y amor en su voz. Esa noche, Clara supo que su lucha estaba lejos de terminar. El regreso de Alejandro era un recordatorio de las heridas del pasado, pero también una oportunidad para demostrar que el poder y la riqueza no eran suficientes para destruirla. Ahora, más que nunca, estaba decidida a proteger todo lo que había construido y a asegurarse de que Alejandro entendiera que ella era mucho más que la mujer que había abandonado. El sol apenas comenzaba a salir cuando Alejandro, sentado en la sala de su lujosa casa de campo, encendió un cigarro con movimientos tensos. La humillación sufrida en el evento benéfico aún ardía en su mente, como una llama que no podía apagar. Cada palabra de Clara resonaba en su cabeza, cada mirada de los asistentes era un eco de su derrota. Alejandro no era un hombre acostumbrado a perder, y mucho menos a ser expuesto públicamente por alguien a quien había considerado inferior. Ella piensa que ganó, pero no sabe con quién está tratando, murmuró para sí mismo, mientras exhalaba una densa nube de humo. Su esposa, Rebeca, lo observaba desde la entrada de la sala. Había algo en la forma en que Alejandro hablaba de Clara que la inquietaba, una obsesión que no entendía y que comenzaba a molestarla. ¿Sigues pensando en esa mujer?, preguntó, cruzando los brazos y mirándolo con desaprobación. Clara es un obstáculo que necesito eliminar, respondió Alejandro con frialdad, ignorando el tono de reproche en la voz de Rebeca. Rebeca frunció el ceño, pero no dijo nada. Alejandro era un hombre que no aceptaba cuestionamientos, y aunque ella había aprendido a convivir con su carácter dominante, empezaba a darse cuenta de que había cosas en él que jamás cambiarían. Mientras tanto, Clara seguía con su rutina diaria, ajena a los oscuros planes que Alejandro comenzaba a tramar. Su taller estaba lleno de vida, con telas de colores vibrantes y patrones intrincados que reflejaban su creatividad y esfuerzo. Cada día llegaban más pedidos, y su nombre comenzaba a resonar no solo en el pueblo, sino también en la ciudad. Sofía, siempre a su lado, ayudaba con entusiasmo en todo lo que podía. Para ella, el taller no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo del sacrificio y la resiliencia de su madre. «Mamá, no puedo creer lo rápido que crece este negocio. Estoy tan orgullosa de ti», dijo Sofía una tarde, mientras organizaba las telas en los estantes. «Esto es solo el principio, Sofía. Lo mejor está por venir», respondió Clara, con una sonrisa llena de esperanza. Pero esa esperanza se vio amenazada cuando, una semana después del evento, Clara comenzó a notar que algo extraño sucedía. Los proveedores que durante años habían sido confiables empezaron a retrasar las entregas, y algunos incluso dejaron de responder a sus llamadas. «¿Qué está pasando, mamá?». «Siempre han sido puntuales», dijo Sofía, preocupada, al ver que faltaban materiales esenciales para completar los pedidos. «No lo sé, pero voy a averiguarlo», respondió Clara, sintiendo un nudo de preocupación en el estómago. La respuesta no tardó en llegar. Uno de los proveedores, con quien Clara tenía una relación cercana, finalmente le confesó la verdad. «Clara, lo siento mucho, pero alguien me ofreció una cantidad considerable de dinero para que dejara de trabajar contigo. No podía rechazar esa oferta. Tengo una familia que mantener», dijo el hombre, con una expresión de vergüenza en el rostro. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Solo había una persona capaz de algo así. «Alejandro», murmuró, con una mezcla de rabia y frustración. La confirmación llegó días después, cuando Clara descubrió que Alejandro había comenzado a esparcir rumores sobre su negocio. Decía que sus diseños eran copias, que no tenía la capacidad de cumplir con los pedidos grandes y que su éxito se debía más a la suerte que a su talento. Los efectos fueron devastadores. Algunos clientes cancelaron sus pedidos, y las ventas comenzaron a disminuir. Clara, que había construido su negocio con tanto esfuerzo, veía como todo comenzaba a desmoronarse. «No puedo creer que esté haciendo esto. Es como si no fuera suficiente con lo que ya nos hizo», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas al ver el dolor en el rostro de su madre. «Él piensa que puede destruirnos de nuevo, pero no voy a permitirlo», respondió Clara, con una firmeza que sorprendió incluso a Sofía.
Esa noche, mientras el pueblo dormía, Clara permaneció despierta en su taller, diseñando una nueva colección. Cada puntada era un acto de resistencia, cada diseño una declaración de guerra. Sabía que no podía enfrentar a Alejandro en su terreno, pero también sabía que su talento era su arma más poderosa. Clara decidió organizar un evento para lanzar su nueva colección, un desfile en el que mostraría al mundo que, a pesar de los intentos de Alejandro por destruirla, seguía de pie. Invitó a todos los clientes que aún confiaban en ella, a los habitantes del pueblo y a algunos contactos que había hecho en la ciudad. El día del evento, el salón estaba lleno. Las luces iluminaban la pasarela y el murmullo de los asistentes creaba una atmósfera de anticipación. Clara, vestida con uno de sus propios diseños, salió al escenario para dar la bienvenida. Voy, más que nunca, quiero agradecerles por estar aquí. Cada diseño que verán esta noche no es solo una pieza de ropa, es una historia, una lucha, y una prueba de que no importa cuántas veces intenten derribarnos, siempre podemos levantarnos. El aplauso fue ensordecedor. Los modelos comenzaron a desfilar, y cada diseño era más impresionante que el anterior. Los asistentes quedaron maravillados, y muchos de ellos comenzaron a hacer pedidos en el acto. Alejandro, quien había asistido al evento con la intención de presenciar el fracaso de Clara, no pudo evitar sentirse humillado. Sus esfuerzos por destruirla no solo habían fallado, sino que parecían haber fortalecido aún más su posición. Cuando terminó el evento, Clara se acercó a Alejandro, quien estaba en un rincón del salón, visiblemente incómodo. ¿Te gustó el espectáculo?, preguntó, con una sonrisa que no era de burla, sino de triunfo. Admito que fue interesante, respondió Alejandro, tratando de mantener la compostura. Espero que lo hayas disfrutado, porque este es solo el comienzo. Y si intentas detenerme de nuevo, estaré más que preparada para enfrentar lo que venga, dijo Clara, antes de marcharse, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Sofía siempre había admirado a su madre con una devoción inquebrantable. Desde niña, había crecido viendo a Clara luchar con uñas y dientes por cada pedazo de pan, por cada prenda vendida, por cada paso adelante en un camino lleno de espinas. Sin embargo, había algo que siempre le había faltado: respuestas. Durante años, Clara había evitado hablar de Alejandro. Aunque Sofía sabía que él era su padre biológico, no tenía recuerdos de él. Para ella, Alejandro era un hombre envuelto en sombras y susurros, un hombre que había desaparecido antes de que pudiera entender qué significaba tener un padre. Pero ahora, con su regreso, las preguntas que había guardado durante tanto tiempo comenzaron a surgir como una marea imparable. Era una tarde lluviosa cuando Sofía finalmente se atrevió a preguntar. Clara estaba en el taller, concentrada en un vestido para una clienta especial, cuando Sofía entró con el ceño fruncido y los ojos llenos de determinación. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz firme pero teñida de inseguridad. Clara levantó la mirada, sorprendida por el tono de su hija. Dejó a un lado el vestido y se sentó, invitando a Sofía a hacer lo mismo. «¿Qué sucede, hija?», preguntó con suavidad. Sofía tomó un profundo respiro antes de soltar las palabras que había estado guardando. «Quiero saber la verdad sobre mi padre». El silencio que siguió fue como un golpe. Clara sintió que su pecho se apretaba, como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Había esperado este momento, pero aún así, no estaba preparada. «Sofía, no sé si estás lista para escuchar todo lo que tengo que decir», respondió Clara, su voz temblando ligeramente. «Estoy lista, mamá. Necesito saber quién es realmente, por qué nos dejó y por qué sigue causando tanto daño». Clara suspiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Era el momento de enfrentar los fantasmas del pasado, no solo por ella, sino por su hija. «Tu padre, Alejandro, no siempre fue el hombre que conoces ahora. Cuando lo conocí, era ambicioso, pero también encantador. Me prometió el mundo, y yo, joven e ingenua, le creí. Pensé que juntos podríamos lograr cualquier cosa. Pero su ambición lo consumió. Empezó a tomar malas decisiones, a gastar el poco dinero que teníamos en apuestas y negocios arriesgados.
Cuando me quedé embarazada de ti, en lugar de alegrarse, me culpó por nuestras dificultades. Sofía escuchaba en silencio, sus manos apretadas en su regazo mientras las palabras de Clara le revelaban una realidad que nunca había imaginado. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, Alejandro decidió abandonarnos. Me dejó sin nada, Sofía. Ni un centavo para comprar comida. Y lo peor de todo, me dejó una carta diciéndome que yo era el problema, que no podía cargar con nosotras. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Sofía. La imagen que había construido en su mente de un padre perdido, tal vez arrepentido, se desmoronó en pedazos. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó, su voz quebrada. Quería protegerte, Sofía. Pensé que sería mejor que lo recordaras como una ausencia y no como alguien que te abandonó antes de que siquiera nacieras. El silencio se instaló entre ellas, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Esa misma noche, Sofía, incapaz de calmar la tormenta de emociones dentro de ella, decidió enfrentar a Alejandro. Sabía que él estaba en el hotel del pueblo, y aunque Clara le pidió que no fuera, Sofía no podía quedarse con las palabras de su madre resonando en su cabeza. Cuando llegó al hotel, Alejandro estaba en el bar, disfrutando de una copa de whisky. Sofía se acercó con pasos firmes, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro mostrando una determinación que no dejaba lugar a dudas. ¿Puedo hablar contigo?, dijo, colocándose frente a él. Alejandro la miró, sorprendido por la presencia de la joven. Había visto a Sofía de lejos en el evento, pero no esperaba que lo buscara. Claro, siéntate, respondió, señalando la silla frente a él. Sofía no perdió tiempo. Su voz era firme, aunque la rabia y el dolor se reflejaban en sus ojos. Quiero saber por qué nos dejaste. Quiero saber por qué abandonaste a mi madre cuando más te necesitaba. Alejandro, tomado por sorpresa, intentó mantener la compostura. Bebió un sorbo de whisky antes de responder. Tu madre siempre exagera las cosas. Yo no la abandoné, Sofía. Simplemente no estaba preparado para la responsabilidad que ella me impuso. Las palabras de Alejandro fueron como una bofetada. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo de indignación. No puedes culparla a ella. Ella hizo todo por nosotras, mientras tú nos dejaste con nada. No sabes lo que hemos pasado, pero aún así sigues intentando destruir lo que ella ha construido. ¿Por qué? Alejandro desvió la mirada, incómodo bajo la intensidad de su hija. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, y mucho menos de esa manera. No lo entiendes, Sofía. El mundo no es un lugar fácil. Tomé decisiones que creí correctas en ese momento. No tenía nada personal contra ustedes. Sofía se puso de pie, incapaz de contener más su enojo. Eso no es una excusa. Eres un cobarde, y nunca serás parte de mi vida. Puedes seguir intentando destruirnos, pero nunca serás más fuerte que mi madre. Con esas palabras, Sofía se marchó, dejando a Alejandro solo en el bar. Por primera vez, él sintió el peso de sus decisiones, no como un hombre de negocios calculador, sino como un ser humano enfrentando las consecuencias de su egoísmo. Cuando Sofía regresó a casa, Clara la esperaba con los brazos abiertos. Madre e hija se abrazaron en silencio, compartiendo un momento de unión que no necesitaba palabras. La mañana amaneció pesada, con un cielo gris que parecía anunciar una tormenta inminente. Alejandro despertó en su habitación del hotel con un dolor de cabeza que no provenía solo del whisky de la noche anterior, sino también de las palabras de Sofía. La confrontación con su hija había abierto una herida que él no sabía que tenía, un abismo entre su arrogancia y la realidad que por años había evitado enfrentar. Alejandro trató de ignorar ese peso, pero los ecos de la conversación seguían resonando. Se levantó, se vistió con su traje más caro y se miró al espejo, buscando al hombre seguro y poderoso que siempre proyectaba. Pero por primera vez, su reflejo parecía vacío, como si la fachada que había construido comenzara a resquebrajarse. Mientras tanto, Clara y Sofía trabajaban juntas en el taller, inmersas en su rutina, aunque ambas sabían que algo había cambiado.
La confrontación de Sofía con Alejandro había fortalecido su relación como madre e hija, pero también había dejado un rastro de emociones intensas que aún estaban procesando. «Mamá, ¿crees que Alejandro realmente cambiará algún día?», preguntó Sofía, mientras organizaba los pedidos del día. «No lo sé, hija. Las personas como él rara vez cambian, a menos que enfrenten las consecuencias de sus actos», respondió Clara, con una mezcla de honestidad y resignación. Y esas consecuencias no tardarían en llegar. En la ciudad, los socios de Alejandro comenzaban a sospechar de sus manejos financieros. Durante años, él había construido su imperio utilizando tácticas cuestionables, sobornos, evasión fiscal, y promesas vacías que apenas lograban mantenerse en pie. Pero como un castillo de naipes, todo comenzó a derrumbarse. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una reunión con empresarios locales, uno de ellos, un hombre llamado Víctor, lo confrontó directamente. «Alejandro, hemos recibido informes de que algunos de tus negocios no son tan sólidos como dices. Hay inconsistencias en los contratos y movimientos de dinero que no cuadran. ¿Qué tienes que decir al respecto?». Alejandro, siempre hábil con las palabras, intentó desviar el tema. «Eso es un malentendido, Víctor. Mis empresas siempre han operado de manera transparente. Si hay algo que no cuadra, estoy seguro de que se resolverá pronto». Pero esta vez, sus palabras no fueron suficientes. Los empresarios comenzaron a exigir explicaciones más concretas y Alejandro, por primera vez, sintió que el control se le escapaba de las manos. Los rumores sobre sus prácticas corruptas se extendieron rápidamente. Las investigaciones comenzaron, y poco a poco, las pruebas salieron a la luz: cuentas offshore, contratos falsificados, y una red de sobornos que implicaba a varios funcionarios locales. Rebeca, su esposa, fue una de las primeras en abandonar el barco. Al descubrir que Alejandro había estado utilizando parte de su fortuna personal para mantener sus negocios a flote, decidió confrontarlo. «¿Cómo te atreviste a usar mi dinero sin mi consentimiento?», le gritó, con lágrimas de furia en los ojos. «Rebeca, no lo entiendes. Todo lo hice por nosotros, para mantener el estilo de vida que merecemos», respondió Alejandro, intentando calmarla. «¿Por nosotros?». «No, Alejandro, lo hiciste por ti. Por tu ego, por tu ambición desmedida. Pero ya basta. Quiero el divorcio, y no recibirás un solo peso más de mi parte». Rebeca salió de la casa que compartían, dejando a Alejandro completamente solo. Mientras tanto, Clara, aunque consciente de lo que estaba ocurriendo, se mantenía enfocada en su trabajo. No era de las que celebraban la desgracia ajena, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, la justicia estaba llegando. El golpe final llegó cuando las autoridades congelaron las cuentas bancarias de Alejandro y confiscaron varios de sus bienes. En cuestión de semanas, pasó de ser un empresario respetado a un paria, evitado por todos los que antes lo adulaban. Una tarde, desesperado y sin saber a dónde acudir, Alejandro decidió buscar a Clara. Llegó al taller con un aspecto desgastado, su traje arrugado y su mirada apagada. Clara lo vio desde la ventana y supo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», preguntó, cruzándose de brazos mientras lo miraba con frialdad. «Clara, necesito tu ayuda. He perdido todo, no tengo a dónde ir», respondió él, con la voz quebrada. Clara lo observó en silencio durante un largo momento. Recordó los años de sufrimiento, las noches en vela, el hambre y las lágrimas. Pero también recordó su promesa: nunca más permitiría que Alejandro tuviera poder sobre ella. «¿Ayuda?», dijo finalmente, su voz calmada pero cargada de significado. «Alejandro, cuando me dejaste, también me quedé sin nada. Pero a diferencia de ti, no fui a pedir ayuda. Me levanté sola, trabajé cada día, y construí una vida para mí y para mi hija. ¿Y ahora vienes aquí, después de todo lo que has hecho, esperando que te rescate?». Alejandro bajó la mirada, incapaz de responder. «No, Alejandro. No voy a ayudarte. Si quieres salir adelante, tendrás que hacerlo solo, como yo lo hice. Pero te diré algo, no es el dinero lo que te falta, es la dignidad.
Y hasta que no la recuperes, seguirás cayendo. Sin esperar una respuesta, Clara cerró la puerta, dejando a Alejandro fuera, solo bajo la lluvia que había comenzado a caer. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y púrpuras cuando Clara se sentó frente a la máquina de coser, con las manos descansando sobre el tejido suave de un vestido que había prometido entregar esa misma semana. Sin embargo, su mente estaba lejos de las puntadas y los patrones. Desde la visita de Alejandro, algo había cambiado en su interior. No era culpa, tampoco compasión. Era una mezcla de justicia y resolución. Clara sabía que había llegado el momento de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida, de asegurarse de que Alejandro comprendiera las consecuencias de sus actos. Pero, sobre todo, era el momento de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Clara tomó una decisión. Se levantó de la silla, fue a su habitación y sacó una pequeña caja que había guardado por años. Dentro, estaban las cartas y los documentos que Alejandro le había dejado el día que la abandonó. Esos papeles, que durante tanto tiempo habían sido un recordatorio de su dolor, ahora eran armas que podía usar para exponerlo por completo. A la mañana siguiente, Clara se dirigió al pueblo vecino, donde un amigo periodista había comenzado a trabajar recientemente. Él la recibió con curiosidad, notando la seriedad en su rostro. «Clara, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, ofreciéndole un café. «Necesito que publiques esto», dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. «Es hora de que todos sepan quién es realmente Alejandro». El periodista examinó los papeles con atención, y sus ojos se agrandaron al leer las palabras escritas en ellos. Eran pruebas irrefutables de los primeros fraudes y manipulaciones de Alejandro, un registro detallado de cómo había empezado a construir su imperio sobre mentiras y engaños. «Esto es explosivo». «Pero, Clara, ¿estás segura? Esto podría destruirlo por completo». «Es exactamente lo que quiero. Él intentó destruirme a mí y a mi hija. Ahora es momento de que enfrente las consecuencias de todo lo que ha hecho». El periodista asintió, entendiendo la determinación de Clara. Prometió que la historia sería publicada al día siguiente, y Clara regresó a casa con una mezcla de calma y expectación. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero estaba lista. Mientras tanto, Alejandro seguía hundiéndose en la desesperación. Había perdido su casa, su reputación, y ahora vivía en un pequeño cuarto alquilado, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Intentaba reconstruir su vida, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Una mañana, mientras caminaba por las calles del pueblo, notó que las miradas de los habitantes eran diferentes. No eran solo de curiosidad o lástima, sino de desprecio. Pronto, entendió por qué. En todas las esquinas, los periódicos locales mostraban la misma noticia: el imperio de Alejandro, una historia de fraude y corrupción. Alejandro compró un ejemplar con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada línea era un golpe directo a su orgullo. Los detalles de su ascenso y caída estaban ahí, expuestos para que todos los vieran. Y lo que más le dolió fue ver el nombre de Clara mencionado como la mujer que, a pesar de todo, había logrado superarlo. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de horas, los pocos aliados que Alejandro aún tenía lo abandonaron. Incluso los más cercanos a él comenzaron a verlo como un traidor y un estafador. Esa tarde, Alejandro, consumido por la ira y la humillación, fue al taller de Clara. Entró sin anunciarse, con los ojos llenos de furia. «Tú hiciste esto», gritó, señalándola con un dedo acusador. Clara, que estaba trabajando en silencio, levantó la mirada con calma. «No sé de qué hablas, Alejandro». «¿De la verdad? ¿De tus propios actos regresando a ti? Me destruiste», continuó él, golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que tenía, todo por lo que trabajé, lo perdiste en un solo día». Clara se levantó lentamente, enfrentándolo sin mostrar miedo. «¿Trabajaste?», preguntó, con un tono de incredulidad. «Alejandro, todo lo que tenías lo obtuviste pisoteando a otros, mintiendo, robando. Lo que perdiste no es más que el resultado de tus propias decisiones».
Alejandro la miró, incapaz de responder. Por primera vez, parecía realmente derrotado. Pensé que podríamos arreglar las cosas, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Arreglar las cosas?, repitió Clara, con una mezcla de tristeza y firmeza. Alejandro, no hay nada que arreglar. Mi vida ya no tiene espacio para ti. Lo único que queda es que aprendas de tus errores, si es que puedes. Alejandro bajó la mirada, aceptando finalmente lo que siempre había sabido pero se había negado a admitir: había perdido. Esa noche, Clara y Sofía cenaron juntas, como de costumbre. Mientras hablaban y reían, Clara sintió una paz que no había sentido en años. No porque Alejandro hubiera caído, sino porque, finalmente, estaba libre de su sombra. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la vida misma estuviera celebrando un nuevo comienzo. Clara despertó temprano, como siempre, pero esa mañana no era como las demás. Era el día de la inauguración de su primera tienda de alta costura en la ciudad, un sueño que había nacido entre lágrimas y sacrificios, pero que ahora se erguía como un símbolo de su lucha y triunfo. Sofía ya estaba despierta, revisando los últimos detalles con una mezcla de emoción y nerviosismo. La tienda, llamada Hijas del Destino, estaba lista para abrir sus puertas al mundo, con vitrinas que mostraban los diseños únicos de Clara y un interior decorado con un gusto impecable. «Mamá, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?», preguntó Sofía, mirando a Clara con ojos brillantes. «No fue fácil, hija, pero cada paso valió la pena. Y hoy, este lugar no es solo un negocio. Es una prueba de que no importa cuántas veces te derriben, siempre puedes levantarte», respondió Clara, con una sonrisa llena de orgullo. Mientras las horas avanzaban, la tienda comenzó a llenarse de invitados, periodistas, clientes fieles y figuras importantes del mundo de la moda. El ambiente estaba cargado de expectativa, y cada detalle, desde los aperitivos hasta la música, reflejaba la dedicación y el amor que Clara había puesto en este proyecto. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Clara subió al pequeño escenario improvisado, con Sofía a su lado. Los aplausos llenaron el lugar, pero Clara esperó a que el silencio regresara antes de hablar. Hace años, me encontraba en un lugar muy diferente. Estaba sola, con mi hija en brazos, y sin nada más que mi determinación para seguir adelante. Había noches en las que no sabía si lograría ver otro día, pero en esos momentos oscuros aprendí algo importante: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir. Las palabras de Clara resonaron en el corazón de cada persona presente. Había algo en su voz, en su postura, que hablaba de una fortaleza que solo podía venir de alguien que había vivido en la adversidad y había salido victoriosa. Hijas del Destino no es solo un nombre. Es un recordatorio de que nuestras circunstancias no definen quiénes somos. Hoy, estoy aquí no solo como una diseñadora, sino como una mujer que decidió creer en sí misma. Y espero que esta tienda inspire a muchas más a hacerlo. Los aplausos fueron ensordecedores. Clara bajó del escenario y abrazó a Sofía, quien no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, en medio de la celebración, una figura familiar observaba desde la distancia. Alejandro, vestido con ropa sencilla y con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración, se mantuvo al margen, incapaz de acercarse pero también incapaz de apartar la vista. Mientras el evento continuaba, Alejandro salió discretamente, caminando por las calles de la ciudad. Se detuvo en un parque cercano y se sentó en una banca, con la mirada perdida en el horizonte. Por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran libremente. Había perdido todo, no solo su fortuna, sino también a las dos personas que más deberían haber importado en su vida. Esa misma noche, Clara y Sofía regresaron a casa agotadas pero felices. Mientras se sentaban en la mesa para cenar, Sofía miró a su madre con una sonrisa. «Mamá, este es solo el principio, ¿verdad?». «Así es, hija. Hoy fue un gran paso, pero lo mejor está por venir. Y lo construiremos juntas». Clara sabía que el pasado nunca desaparecería por completo, pero también sabía que había hecho las paces con él. Alejandro ya no era un peso en su vida, sino una lección que había fortalecido su espíritu.
Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y giros inesperados. Nos encantaría saber tu opinión, ¿qué parte te impactó más? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para que más personas puedan disfrutar de historias como esta. Tu apoyo hace toda la diferencia.